This series, The Shock of the New, is about an old subject, almost 100 years old. The art of our own century, modernism. The key word of the new century was modernity. Modernity meant believing in technology and not craft, in human perfectibility, not original, y sobre todo en el incesante consumo de cosas e imágenes de cosas. Si usted fuera un parisino de 1890 y quisiera enseñarle a un visitante lo que quiere decir modernidad, señalaría a esta estructura, el objeto más grande de la Tierra hecho por el hombre, la Torre de Babel de la nueva era de la máquina. Desde la Gran Exposición de 1851 en Londres, las grandes potencias europeas celebraban ferias mundiales para mostrar su poderío industrial. París organizó una en 1889, el centenario de la Revolución Francesa. Este era su emblema, un enorme acto de propaganda diseñado no por un arquitecto, sino por un ingeniero, Gustave Eiffel. La torre era el tótem estático del culto al dinamismo, un coloso erguido con sus piernas abiertas en el centro de París. Su forma recordaba el cuerpo humano y los colosos del pasado. Era el guardián del futuro. Resumía lo que el progreso tecnológico significaba para los hombres que gobernaban Europa a fines del siglo XIX. La promesa de ilimitado control sobre el mundo y sus riquezas. El signo más visible del futuro era el automóvil, y este es el primer monumento levantado en su honor. Conmemora la gran carrera París-Burdeos y vuelta de 1895, que fue ganada por un ingeniero llamado Émile Levasseur, con el coche que diseñó y construyó él mismo, el Panhard Levasseur 5. Tenía aproximadamente la misma velocidad que una rana saltando, pero no mucho más. De todos modos, la victoria de Levasseur tuvo una tremenda repercusión social, porque convenció a los fabricantes y al público europeos de que el futuro del transporte por carretera estaba en el vehículo de combustión interna y no, como muchos habían creído, en la electricidad o el vapor. En estricta justicia tendrían que poner una copia de esto en todas las refinerías, desde el Golfo Pérsico hasta Houston. Pero si como escultura hoy nos parece ridículo, es a causa de las incompatibilidades entre la escultura y la nueva convención de la máquina. Un coche de piedra. La idea parece surrealista para un ojo moderno. Es sencillamente incongruente. La piedra es inmóvil, mineral, quebradiza, fría. Los coches son rápidos, metálicos, elásticos, cálidos. Un cuerpo humano también es cálido, pero no pensamos en las estatuas como hombres de piedra, pues estamos acostumbrados a la convención de representar carne con piedra. No había tal convención para la máquina. Era demasiado nueva. Pero las condiciones de ver también estaban comenzando a cambiar y también la Torre Eiffel estaba relacionada con eso. Lo que importaba no era tanto ver la torre desde el suelo, sino ver el suelo desde la torre. Nadie, salvo unos cuantos viajeros en globo, vieron esto antes. Hubo algunos pilotos que vieron el panorama desde sus aviones. Pero fue la Torre Eiffel lo que le dio a una audiencia de masas la oportunidad de ver lo que usted y yo tenemos gratis cada vez que volamos. La tierra en la que vivimos, vista desde lo alto como un diseño. Por lo tanto, la Torre Eiffel
fue un eje de la conciencia humana, y ese panorama de la ciudad, visto por esos cientos de miles de visitantes en 1889, tan significativo como la visión de la Tierra desde la Luna, lo sería 80 años después. Por medio de la tecnología, la cultura se estaba reinventando en todas partes. En 1877, Thomas Alva Edison llegó con la más radical extensión de la memoria cultural desde el libro impreso. Inventó la grabación del sonido. La primera vez que se atrapó la palabra humana. Diseñé mi fonógrafo original de papel de estaño en forma de cilindro y se lo di a mi fiel Sean Creasy para que lo hiciera. Se rió de aquello. Yo estaba casi tan sorprendido como él cuando el primer modelo hizo sonar Mary tenía un corderito, que yo había grabado. Mary tenía un corderito, sus vellones eran blancos como la nieve y a donde Mary iba, el corderito la seguía. En 1879, Edison inventó la lámpara de filamento incandescente. El duende de la electricidad ahora estaba suelto por el mundo, sorprendiendo así a la gente que dependió del gas y el aceite de ballena para ver de noche. En 1895, los hermanos Lumière hicieron moverse las imágenes de la linterna mágica, inventaron la cámara y el proyector. En 1898, Marie Curie descubrió el radio. En 1901, Marconi envió el primer radiomensaje transatlántico a través de las ondas vírgenes desde Cornwall a la costa este de América. En 1903, dos inventores aficionados observaron el viento, le pusieron alas a una bicicleta y subieron a ella, encendieron el motor y para asombro del mundo se elevaron, logrando el primer vuelo del hombre en una máquina más pesada que el aire. En 1905, un oscuro físico llamado Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, base del mayor cambio de la visión humana del universo desde Isaac Newton. Entró en la era nuclear con una fórmula: E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que muestra que minúsculas cantidades de materia pueden ser convertidas en enormes cantidades de energía. Muy pocos lo comprendieron y nadie pudo prever sus consecuencias. En 1913, Henry Ford había desarrollado tanto la idea de producción masiva que el automóvil, corriendo sobre los neumáticos de Monsieur Dunlop, dejó de ser un juguete de ricos y se convirtió en el vehículo de todos. Los hermanos Wright solo lograron apartarse del suelo unos pocos metros, pero 6 años después, un aviador francés llamado Louis Blériot lograba pilotar su ruidosa libélula de madera de un país a otro, desde Francia a Inglaterra, sobre la vasta divisoria cultural del Canal Inglés. En 1913, el escritor francés Charles Péguy decía: el mundo ha cambiado menos desde los tiempos de Cristo que en los últimos 30 años. Tenía razón, y esa era una sensación muy extendida. La esencia de la primera experiencia moderna no eran los inventos específicos. Mucha gente no se vio afectada por el prototipo en un laboratorio o una ecuación en la pizarra. Aún no. No. Lo importante era la sensación de un acelerado ritmo de cambio en todas las áreas del discurso humano. Daba la impresión de un próximo milenio, un nuevo orden de cosas, cuando el siglo XIX chocó con el XX. El fin de un tipo de historia y el comienzo de otro. Después que Blériot voló sobre el canal, su pequeño monoplano fue llevado en procesión por las calles de París e instalado en una iglesia como la reliquia de un arcángel. Y esa fue la temprana apoteosis de la máquina. Pero que haya un culto no quiere decir que sus imágenes le sigan automáticamente. Los cambios en la visión que el hombre tenía de sí mismo y del mundo entre 1880 y 1914 fueron tan trascendentales que presentaron a los artistas tantos problemas como estímulos. Por ejemplo, ¿cómo hacer una pintura que refleje los inmensos cambios de conciencia
¿Qué implica este paisaje alterado por la tecnología? ¿Cómo producir un dinamismo paralelo a la era de la máquina sin caer en la trampa elemental de ser solo un ilustrador de máquinas? Y sobre todo, ¿cómo al untar una sustancia pegajosa como el óleo sobre la superficie estática de una tela puedes lograr una muestra convincente de proceso y transformación? Los primeros artistas que llegaron con un boceto de respuesta a esto fueron los cubistas. Desde el Renacimiento, casi toda la pintura obedeció a una convención, que es la perspectiva. Esta es un medio geométrico para producir una impresión de realidad, para mostrar las cosas en el espacio en su tamaño y posición debidos. Pero era una abstracción. Era algo visto por una persona inmóvil y tuerta, claramente apartada de lo que mira. La perspectiva reúne los hechos visuales y los estabiliza. Hace del espectador un dios y lo convierte en la persona en que converge el mundo entero, un frío contemplador. El cubismo decía que la realidad incluye los esfuerzos del pintor para percibirla, que el espectador y lo que ve son parte del mismo campo. El primer artista en explorar esto y finalmente basar ahí su trabajo fue Paul Cézanne. La pregunta de por qué las pinturas que hizo Cézanne en su vejez tuvieron un efecto tan grande en la historia del arte no puede ser contestada en términos de estilo. Lo que proponían era algo más radical que estilo. Eran un argumento fundamental sobre la forma en que realmente vemos. Él quería mostrar el proceso de ver, no solo los resultados, y te lleva a través del proceso. Uno comparte sus dudas sobre la posición de un tronco o de una rama, o la forma final de una montaña y los árboles frente a ella. La afirmación «esto es lo que veo» se ve reemplazada por una pregunta ¿es esto lo que veo? Todo es relativo. La idea de que la duda puede ser heroica si está encerrada en una estructura tan grande como la pintura de madurez de Cézanne. Esa es una de las claves de nuestro siglo y piedra de toque de la misma modernidad. El cubismo la llevaría a su extremo. La idea comenzó en el 13 de la Tour Avignon, en París, 1907, en una conejera de estudios baratos llamada el Bateau Lavoir, el barco lavadero. La hizo estallar un español, Pablo Picasso, que entonces tenía 26 años. El compañero de Picasso en la invención del cubismo fue un francés algo más joven y bastante más conservador, Georges Braque. Para el público estos hombres no existían. La audiencia de sus pinturas podría ser una docena de personas, lo que suponía que eran tan libres como los investigadores de alguna oscurísima rama de la ciencia. Nadie se preocupa en entrometerse. Querían pintar el hecho de que nuestro conocimiento de un objeto se hace con todas sus posibles visiones, laterales, de frente, por atrás. Querían comprimir esta visión que necesita tiempo en un momento, una visión sintetizada. Uno de sus materiales experimentales fue el arte de otras culturas, la africana y la oceánica, tan desdeñadas como lo eran ellos entonces. En aquel tiempo no había museos de arte tribal como este para consultar. Una de las suaves ironías del cubismo es que en cierto modo fue ayudado por el imperio francés en África. Picasso y Braque tenían tallas africanas, pero ni el menor interés antropológico en ellas. No se preocupaban por su uso ritual. No sabían nada de sus originales significados tribales ni de las sociedades de las que venían. Sencillamente las usaban como formas y en ese aspecto el cubismo era como una pequeña parodia del modelo imperial. Las máscaras eran solo materias primas del oscuro Congo, como el cobre o el aceite de palma, y su uso por Picasso era una especie de saqueo cultural. Lo que a Picasso le interesaban era la vitalidad formal de las tallas y su libertad de distorsión. Y algo más. Eran para él, en el sentido más literal, emblemas de salvajismo y de violencia transferidos a la esfera cultural. Pero esto produjo la pintura cuyo impacto provocó el cubismo, y esa fue Las señoritas de Aviñón.
Ningún cuadro pareció jamás tan convulsivo y no hubo otro que señalara un cambio más veloz en la historia del arte. Y aún así, estaba anclado en la tradición del desnudo. Picasso lo empezó el año en que Cézanne moría, y su antepasado más próximo son las bañistas de este. También desciende de la herencia española de Picasso. Estos cuerpos inestables y retorcidos son como los del Greco. Y también lo es el espacio angular duramente iluminado. Los 5 desnudos están cortados en planos y arcos como si el pincel fuera un cuchillo de carnicero. Sus masas se desgajan y aún hoy nos parece un descuartizamiento. Hasta el melón parece un arma. El espacio es plano como una caja aplastada, tan sólido como las figuras. Y en medio de toda esta violenta abstracción, las máscaras. Las 3 de la izquierda derivan de la escultura española arcaica. Las 2 de la derecha de tallas africanas. Todas mirando con esa fijeza hipnótica que siempre le dio Picasso a los ojos. A Picasso nunca le gustó el título. Él lo llamaba el Burdel de Aviñón por un prostíbulo que había en el Carré d'Avinyó de Barcelona cuando él era estudiante. Su idea original era pintar una alegoría de las enfermedades venéreas llamada El precio del pecado. Un hombre emborrachándose en un burdel, otro que entra por la izquierda con una calavera. Ese españolísimo recordatorio de la muerte. En el cuadro final solo quedaron los desnudos, arcaicos y agresivos. Su culto es el miedo a la mujer. Ningún pintor expresó su miedo a la castración tan a las claras como aquí Picasso, y la combinación de forma y tema era alarmante para los pocos que vieron las señoritas. Braque se horrorizó de su fealdad e intensidad, pero pintó una respuesta tímida y laboriosa. Y desde entonces, él y Picasso quedaron atrapados en una sociedad de preguntas y respuestas, atados juntos como 2 montañeros, dijo Braque memorablemente. Picasso abrió el camino al cubismo, pero durante los 2 años siguientes, 1908 y 1909, Braque se esforzó en ampliar su vocabulario. Dicen que el zorro sabe muchas cosas y el erizo una, pero grande. Picasso era el zorro, el virtuoso. Braque era el erizo. Y la gran cosa que sabía era Cézanne, con el que se identificó hasta la obsesión. Admiraba a Cézanne porque éste había borrado de la pintura la idea de magisterio. Amaba sus dudas, su testarudez, su concentración, su falta de elocuencia. Bien, Braque quería ver si la manera de Cézanne de construir un cuadro, esa fusión de pequeñas facetas encontradas, su solidez de estructura y ambigüedad de lectura, podían ser llevadas más lejos, como él hizo con los paisajes que pintó en 2 sitios donde el propio Cézanne trabajó. Primero en l'Estaque, al sur de Francia, en 1908. El cuadro del L'Estaque empezó casi como puro Cézanne. Este es un paisaje que Braque vio aquel verano. Esto es lo que hizo de él. Cualquier indicio de detalle está suprimido, y aún así, el sombreado ya no nos da una sensación de solidez. Algunas de las esquinas parecen estar saliendo del cuadro o apuntando hacia adentro. En el verano de 1909, Braque se fue a pintar más cerca de París, a un pueblo llamado La Roche-Guyon. El valle está flanqueado de riscos de yeso y hay un castillo construido entre ellos. Pertenece a la familia de los Rocheville y Braque lo cogió como tema, esa mezcla de conos, torretas y aleros apilada contra el risco. Y además arriba hay una torre normanda del siglo XIII que cuando Braque la vio hace 70 años estaba en ruinas como hoy, pero que le dio otro de sus motivos, un enorme cilindro en lo alto. Y así rimaban bellamente este paisaje y la clase de formas que Braque quería con sus contornos presionados por las masas de risco y este entretejiéndose en múltiples ángulos con ellos, bloqueando así la perspectiva. Y esto es lo que pintó. This was what he painted.
Luego trepó por un lateral del risco y vio el castillo desde un ángulo que le daba una geometría de aleros y torreones bajando hacia el pueblo más complicada aún. ¿Habría podido Braque inventar el cubismo por su cuenta? Probablemente, pero le habría faltado la potencia que aportó Picasso con su inigualable habilidad para realizar la forma, para hacernos sentir la forma, el peso y el silencio de las cosas. Es el poder plástico de un escultor, pero en pintura. Distorsionadas como están, nos hacen sentirlas con tal fuerza que se pueden imaginar sacadas del cuadro en 3 dimensiones. Por entonces, los retratos de Picasso, como este del Marchand de Vollard, eran aún reconocibles, pero la realidad estaba condenada a la alteración cuando pasaba al cambiante espacio abstracto que él y Braque habían inventado. En 1911, Braque y Picasso estaban pintando como siameses. Este cuadro de un guitarrista es de Braque, y este de otro guitarrista de Picasso. Sus cuadros de esta época son virtualmente indistinguibles, salvo por finas diferencias de caligrafía. Sin las etiquetas en la pared de la galería, difícilmente se podría adivinar de cuál de los dos es cada cuadro. Toda esta ruptura y caos, nadie pintó nunca imágenes tan desconcertantes. Nada es constante, cada forma emite significados múltiples. Es un intento de disponer el mundo como un campo de relaciones cambiantes que incluye al espectador. Trataban de pintar este proceso. Ni Picasso ni Braque eran matemáticos, y desde luego no eran filósofos. Pero su arte formaba parte de la gran corriente moderna que incluían a Einstein y al filósofo Alfred Whitehead. El error que ha perseguido a la literatura filosófica a través de los siglos es la noción de existencia independiente. No hay tal modo de existencia. Cada entidad solo puede ser comprendida en los términos del modo en que se entreteje con el resto del universo. Como Gertrude Stein recordó, el juego al escondite cubista con la realidad repercutió en el mundo de un modo raro. El primer año de la guerra, Picasso y yo bajábamos por el Boulevard Raspail. De pronto al fondo marchaba un gran cañón. El primero que veíamos pintado, esto es, camuflado. Picasso se quedó atónito. «C'est nous qui avons fait ça», dijo. Nosotros hemos creado eso. Y llevaba razón, sí. El camuflaje es un juego con el mundo entre lo que se ve y lo que no se ve, y sus usos prácticos. El paso siguiente de Picasso fue pegar un trozo de hule a uno de sus bodegones. Llevaba un dibujo de rejilla, y así empezó el collage. Collage, que simplemente significa pegar, fue un modo de reforzar el lazo entre cubismo y mundo real. Les dio a Picasso y a Braque formas mayores y más atrevidas con las que jugar, y eran de cosas reales, emblemas del presente industrial, periódicos, paquetes de cigarrillos, empapelados, y la falsa madera que Braque aprendió a hacer cuando era aprendiz de pintor de brocha gorda en Normandía. Se alejaban de la abstracción de sus pinturas de 1911, y en eso se les unió el tercer mosquetero, un artista más clásico que ambos, Juan Gris. En él, el cubismo halló una mente fríamente analítica.
Para Gris, el mundo de la producción y reproducción masiva y barata era una especie de Arcadia, un paisaje pastoral como lo fue para Apollinaire. Lees facturas, catálogos, carteles que te gritan: aquí está la poesía de esta mañana, la prosa en los periódicos, novelas policíacas baratas llenas de crímenes, biografías de bandidos, 1000 títulos distintos, rótulos en carteleras y paredes, puertas y carteles que chillan como loros. El París cubista está desvaneciéndose, pero aún sigue ahí. La ciudad de hierro y cristal con pequeñas arcadas, la ciudad de mármol, de mesas de café, de mostradores de zinc, dominós, sucios tableros de ajedrez y periódicos arrugados, la ciudad ocre, de pintura vieja, pipas y entrepaños. Ahora historia para nosotros, pero una vez el paisaje del sueño moderno. El cuarto gran cubista fue Fernand Léger. Quiso hacer del cubismo un estilo público, un arte popular, imágenes de la era mecánica para el hombre de la calle. Era hijo de un granjero normando, un socialista instintivo que pasó a la práctica en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Me encontré al mismo nivel del pueblo francés. Mis nuevos compañeros del cuerpo de ingenieros eran mineros, peones, trabajadores del metal y la madera. Entre ellos descubrí al pueblo francés. Al mismo tiempo, quedé deslumbrado por un cañón de 75 milímetros brillando al sol. La magia de la luz en el blanco metal. Metal o carne, no había diferencia. Léger pintaba el cuerpo como si estuviera hecho de piezas intercambiables, como maquinaria. Los distintivos militares en estos robots, jugando a las cartas, bien podrían ser marcas de fábrica. Para él, la sociedad como máquina significaba armonía y el fin de la soledad. Las tres mujeres, una de sus pinturas que mejor lo expresan, es una de las grandes imágenes didácticas del clasicismo francés. Este harén filosófico es la visión de Léger de las relaciones humanas funcionando como un reloj, con la opresora energía del deseo transformada en ritmo de formas. Hubo varios artistas para los cuales esta edad mecánica fue más que un contexto y mucho más que un pretexto. Quisieron explorar sus características imágenes de luz, estructura y dinamismo como temas de sus obras. Robert Delaunay estaba loco con la Torre Eiffel. La veía como una torre de Babel,
emitiendo un clamor de lenguas desde su primer sistema de radio instalado en 1909. Debió pintarla 30 veces, la primera para su esposa rusa, Sonia, pintora también. La luz vista a través de la escultura. Se convirtió en un tema, su imagen fundamental de la modernidad. Esa enorme parrilla alzándose sobre París con el cielo atravesándola. Delaunay también pintó paisajes de París desde las ventanas como vistos a través de un prisma. Apollinaire los ilustró con palabras. Sube la persiana y mira cómo se abre la ventana. Si las manos pudieran tejer la luz. Esto ha sido hecho por arañas. Belleza, palidez, insondables añiles. Del rojo al verde el amarillo muere. París, Vancouver y el Maintenant, New York y las Indias Occidentales. La ventana abre como una naranja el hermoso fruto de la luz. Mientras que Léger creía que el meollo de lo moderno era la estructura, los Delaunay creían que era la luz, energía pura, inundando el mundo. Su emblema era el disco. Este era la unidad básica de su gran alegoría de lo nuevo, el homenaje a Blériot, el gran constructor, como llamaban al piloto. Uno de los efectos de los museos de hoy, con sus bellos muros blancos y su sensación de un perpetuo presente, es que hacen que el arte parezca más nuevo de lo que realmente es. Tienes que pellizcarte para recordar que cuando la pintura estaba fresca en estos Picassos y Delaunays, la gente llevaba corsés y circulaba en máquinas como estas sentados delante del conductor. Y esa sensación de disyunción, la vejez del arte moderno, se agudiza cuando uno reflexiona sobre el único movimiento artístico que salió de Italia en el siglo XX. El futurismo fue la invención de Filippo Tommaso Marinetti, en parte un genio lírico, en parte un charlatán, en parte un demagogo fascista y, según él mismo, el hombre más moderno de su país.
Cuando entre las dos guerras la gente bien pensante veía a los artistas modernos como bufones subversivos, esta imagen estaba creada por Marinetti. Era un genio de la publicidad y usó todos sus trucos para conseguirla para él y los pintores futuristas. Carteles, octavillas, demostraciones, mítines, hasta inventó el happening. Un montaje en tiempo real con poemas, declamaciones, pinturas y música, todo en escena al mismo tiempo. Llevó su circo a todas partes, hasta Rusia. Erster Akt. Zweiter Akt. Brandare l'orologio, aprire il giornale. Dritter Akt. Marinetti se llamaba a sí mismo la cafeína de Europa. Fue el primer agente provocador que tuvo el arte moderno. El nombre futurismo fue una elección brillante, atrevido pero vago. Pero la idea central que Marinetti proclamó en el Manifiesto Futurista de 1909 era que la máquina había creado una nueva clase de visionarios, él mismo y todos los que se le quisieran unir. Para Marinetti y su grupo, todas las viejas ideas sobre el arte y los artistas serían borradas del mapa cultural. Hay que proceder de un país tecnológicamente atrasado para amar el futuro tan apasionadamente como Marinetti lo amaba. La maquinaria era poder, era liberarse de una opresión histórica. Manifiesto del futurismo. Nos proponemos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía e intrepidez. Afirmamos que la magnificencia del mundo ha sido enriquecida con una nueva belleza. La belleza de la velocidad. Un coche de carreras con su capó adornado con grandes tubos, como serpientes de aliento explosivo. Un coche rugiendo como metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Queremos cantar al hombre del volante que arroja la lanza de su espíritu a través de la Tierra, siguiendo el círculo de su órbita. Pero no queremos ser parte del pasado. Nosotros, los jóvenes y fuertes futuristas. Dejad paso a los jóvenes incendiarios con los dedos quemados. Aquí están. Aquí están. Venid, incendiad los anaqueles de las bibliotecas. Desviad los canales para inundar los museos. Oh, qué alegría ver cómo los viejos y gloriosos lienzos son arrastrados por el agua desgarrándose. Coged vuestras picas, hachas, martillos y destruid las venerables ciudades sin compasión. En su arte se disponían a encontrar un equivalente a la velocidad y el movimiento a los que rendían culto en sus coches.
Sacaron manifiestos, triunfalistas cartas de amor a la industria e himnos a la belleza de sus productos. Los artistas reunidos alrededor de Marinetti antes de la Primera Guerra Mundial fueron el núcleo del grupo futurista, y varios de ellos pronto morirían. El más dotado, Umberto Boccioni, en 1916 se cayó del caballo y murió en la guerra que él y Marinetti habían alabado como higiene de la civilización. Pero mientras tanto produjo varias imágenes extraordinarias. Ninguna tanto como esta. La ciudad se despierta, su himno de júbilo a la industria y la construcción pesada, con sus cables tendidos, caballos de tiro y figuras contorsionadas. Pero el problema era cómo hacer el movimiento. Para ello, los futuristas recurrieron a la fotografía, especialmente a las fotos seriadas publicadas por el pionero francés Étienne Jules Marey. Dándonos en una placa las posiciones sucesivas de una figura, esas fotos introdujeron el tiempo en el espacio. 400 años antes, Leonardo compraba pájaros en el mercado florentino y los soltaba para estudiar el movimiento de sus alas unos pocos segundos. Ahora las cámaras de Marey y Edouard Muybridge podían describir este mundo de movimiento oculto. Algunas de las pinturas de Giacomo Valla son casi transcripciones de sus fotografías. Esta es raudos senderos de movimientos y secuencias dinámicas. Dinamismo de un perro con correa era una mirada a la vida del boulevard con una dama elegante, o mejor dicho, a sus pies, paseando por la acera a su perro Salchicha, un animalito patizango y moderno. Observando los rápidos celos de un virtuoso, halló Valla la clave para ritmo de un violinista. Además del movimiento, querían pintar el ruido. Este cuadro de Boccioni se llama El ruido de la calle entra en la casa. Al futurismo le gustaba cualquier ruido que fuera disonante, grave o hecho por una máquina. El esfuerzo más ambicioso para pintar el equivalente de sonido y movimiento fue el cuadro de Gino Severini, de un cabaret de París, donde solían ir él y los cubistas, el Val Thavarin. Como ellos, Severini gustaba de las diversiones populares. Pero no todos los artistas tenían este sencillo optimismo con la máquina. Algunos la vieron con intensa ironía o con interesada cautela, más como mirones que como participantes. Vieron que era más que una herramienta, más que una extensión personal para manufacturar. Hecha por el hombre, se había convertido en un perverso pero sustancialmente exacto autorretrato. Eso era lo que insinuaban las obras de Francis Picabia y Marcel Duchamp. La máquina, como puso Picabia en uno de sus títulos, es La fille née sans mère, la hija nacida sin madre, una contraparte moderna al nacimiento virginal en el que Cristo, el Hijo, nació sin padre. La maquinaria parodiaba al sexo y la religión, contenía ilimitables oportunidades de insulto, algo para lo que Picabia había nacido. Picabia era uno de esos hombres, casi una invención moderna en sí mismos, encerrados en una lucha contra la misma idea del arte. Quería ridiculizar la idea de pintar, pero también se veía obligado a hacerlo, pues a pesar de todo su dantismo, tenía un fuerte sentido del mito y no podía encontrar otro sistema. Su mito era la máquina como contraparte del hombre, y le obsesionaba.
Era su diversión favorita. Se casaba con ricas y se compraba un coche de carreras detrás de otro, como si quisiera convertirse en un centauro mecánico. Era también el tema de su arte, el cuerpo como máquina. En 1914 pintó un enorme cuadro de un encuentro sexual con una bailarina llamado Veo de nuevo en la memoria a mi querida Udny. El novelista del siglo XIX, Joris Huysmans, lo anticipó en cierto modo al escribir: Mira la máquina. Ese juego de pistones en los cilindros. Son Romeos de acero dentro de Julietas de hierro fundido. Los modos de la expresión humana no son diferentes del vaivén de nuestras máquinas. Esa es una ley a la que se debe rendir homenaje a menos que uno sea o impotente o santo. Picabia no era ninguna de las dos cosas. A él le iba la marcha. Sexo mecánico, personalidad mecánica. No es extraño que los retratos de máquinas de Picabia aún resulten tan sardónicos. La máquina es amoral. Sus movimientos están programados. Solo puede actuar. Y nadie quiere ser comparado con un esclavo mecánico. Marcel Duchamp llevó la metáfora mecánica más lejos y antes de dejar el arte por el ajedrez, jugó con todos los movimientos artísticos existentes y predijo buen número de los que llegarían. Bueno, cuando tienes 15 años y pintas como los impresionistas, estás experimentando contigo mismo, por así decir. No sabes lo que vas a hacer, no sabes siquiera si vas a hacer otra cosa. Necesité 10 años o un poco más para cambiar el estilo, o al menos para decir bien, no hay nada más que descubrir en el impresionismo, y traté de encontrar otra cosa. Primero me fui al fauvismo, me pasé al cubismo y fue solo en 1912 o 13 cuando más o menos encontré lo que quería hacer, que era no estar influido por los movimientos por los que había pasado. ¿Sabe usted? El desnudo bajando una escalera es una de la media docena de pinturas más famosas de nuestro siglo. Es una transcripción del movimiento basada de nuevo en las fotos de Marais. Como cubismo es bastante académico. Cuando la prensa americana lo vio en 1914, lo tomaron como una tremenda broma. Pero a los cubistas de París no les hizo gracia. Así que cuando llegué con mi desnudo bajando una escalera, no vieron que aplicara su teoría. No era una ilustración de su teoría. Y de hecho tenía algo más que el cubismo, que es la idea de movimiento que los futuristas tuvieron al mismo tiempo. Así que opinaron que era demasiado. No era ni futurismo ni cubismo, y lo condenaron. Pero le dio paso a la obra más influyente de Duchamp, El Gran Vidrio, que dejó inacabada después de 8 años. Como el desnudo, el vidrio trataba el cuerpo humano como un objeto mecánico. ¿Por qué el vidrio? Duchamp lo explica. Porque sobre todo yo quería la transparencia del vidrio. Siempre me di cuenta de que el problema de la pintura al óleo y la de caballete era que nunca sabes cómo hacer el fondo. Hagas lo que hagas, figura o bodegón, luego llega el fondo. Lo que estás haciendo en el primer término, pones algo en el fondo y es siempre falso, o al menos muy rara vez justificado. Es solo llenar lienzo, nada más que eso. Con el vidrio no tienes que hacer eso, es transparente y puedes ponerle detrás todo lo que quieras y cambiarlo cada día si quieres. Y para mí ese fue un elemento de novedad para convencerme en ir adelante con él. Hay también una especie de parte literaria intencionada. Tener cada objeto en el vidrio, cada dibujito en el vidrio explicado con el lenguaje, con palabras. No hay nada de espontáneo en él, lo que naturalmente es una gran objeción por parte de los estetas. Quieren que el subconsciente hable por sí mismo, no lo sé, no me importa. No me importa. Y era lo opuesto a todo eso. Así que al cabo de 4 años, sin acabarlo, paré. Decidí parar. ¿Qué es esto? Bueno,
Es una máquina. Pero sería mejor llamarlo un proyecto para un dispositivo inacabado que nunca podría construirse porque su uso nunca fue claro. Parodia por turno el lenguaje y las formas de la ciencia sin el más mínimo respeto a la probabilidad científica, a la causa o al efecto. Suponiendo que un ingeniero fuera a usar esto como un plano, se vería en un tremendo lío. Porque el gran vidrio nunca es explícito y desde el punto de vista de los sistemas técnicos es simplemente absurdo. Las notas que Duchamp dejó con él son el manual de instrucciones más embarullado que se pueda imaginar, pero está embarullado deliberadamente. Por ejemplo, decía que funcionaba con un mítico combustible de su invención llamado gasolina del amor, que pasaba a través de filtros hasta delgados cilindros que activaban el motor del deseo. Todo esto no le habría dicho nada a Henry Ford. Pero es una metamáquina que nos aparta de la maquinaria real y nos lleva a un mundo alegórico con la novia desnudándose perpetuamente en la parte superior y abajo los pobrecitos célibes en sus vacíos chaqués muriendo sin fin, señalando su frustración a la joven de arriba. De hecho, esto es una alegoría del amor profano que Marcel Duchamp nos quiso hacer creer sería el único que nos quedaría en el siglo XX. Su texto real fue escrito por Sigmund Freud en la interpretación de los sueños publicado en 1900. El imponente mecanismo del aparato sexual masculino, dice Freud, le lleva a simbolizarse en toda clase de maquinaria indescriptiblemente complicada. Pero el mecanismo masculino del gran vidrio no es nada impotente. Los célibes son solo uniformes, como marionetas. Según las notas de Duchamp, trataban de indicar su deseo a la novia haciendo girar el molinillo de chocolate, moliendo una imaginaria sustancia lechosa, seminal, que bordea los anillos, pero que no puede llegar hasta la parte del vidrio de la novia a causa de esta franja. Y así la novia se ve siempre burlada y el sino de los célibes es una inacabable excitación nerviosa. En cierto sentido, la novia desnudada es una ojeada al infierno, un peculiar infierno moderno de repetición y soledad. Pero podemos verlo también como un grito de libertad si recordamos los opresivos tabúes contra la sexualidad que estaba en vigor en la juventud de Duchamp. Era el símbolo de la rebelión contra los padres y en ese aspecto el gran vidrio es una máquina libre, o al menos desafiante, pero también es una máquina triste, un testamento de indiferencia, emoción de la que Duchamp era el maestro. Cuando el gran vidrio se partió en su embalaje, mientras lo trasladaban, esto es lo que sintió. Nada, al menos no mucho. A mí... Bueno, no, a mí no, porque quizás soy lo bastante fatalista para aceptar lo que venga. Y afortunadamente, un poco después, cuando vi la rotura, me gustó. Resulta que eran dos vidrios uno encima de otro, con otros intermedios sujetándolos un poco. Cuando se partieron por la vibración al llevarlos tumbados de plano en el camión, el astillado tomó una dirección similar en las dos partes. Así que cuando pones una sobre otra, parecen continuar las mismas quebraduras, como si yo lo hubiera hecho a propósito. La fieramente entonada indiferencia de Duchamp fue la línea divisoria entre la pasada edad de la máquina y el tiempo en que vivimos. El gran vidrio era un gran paso desde el optimismo, la sensación de posibilidad, con el que pintores más grandes pero hombres menos sofisticados que Duchamp cantaron a la máquina en aquellos días perdidos anteriores a la Primera Guerra Mundial. La maquinaria ahora se volvió contra sus inventores y sus hijos. Tras 40 años de paz continua en Europa, la peor guerra de la historia canceló la fe en la buena tecnología. El mito del futuro se desmoronó y el arte europeo entró en sus años. Protest.